Síndrome de La Habana. El síndrome de La Habana es el nombre dado a un conjunto de síntomas médicos experimentados por diplomáticos y personal de inteligencia estadounidense en varias embajadas, comenzando en 2016 en La Habana, Cuba. Los afectados reportaron una variedad de problemas de salud sin una causa clara, lo que generó especulaciones, investigaciones y teorías, desde ataques sónicos hasta espionaje electrónico. Los primeros informes surgieron en 2016 cuando diplomáticos estadounidenses y canadienses en Cuba comenzaron a experimentar síntomas como dolores de cabeza intensos, pérdida de audición, náuseas, mareos, fatiga, dificultades cognitivas y, en algunos casos, problemas permanentes de audición y visión. En algunos casos, las víctimas reportaron haber escuchado un sonido agudo o haber sentido una presión intensa en la cabeza justo antes de que comenzaran los síntomas, lo que llevó a teorías de un ataque sónico. Posteriormente, estos síntomas se reportaron en otros países, como China, Rusia y más recientemente, en Europa y Washington, D.C. Los afectados informaron síntomas neurológicos, como vértigo, tinnitus, problemas de equilibrio, pérdida de memoria y dificultades para concentrarse. Algunos también experimentaron síntomas similares a una conmoción cerebral, sin haber sufrido un traumatismo físico. Un estudio realizado en 2018 por la Universidad de Pensilvania encontró patrones inusuales de daño cerebral en los afectados. Las imágenes cerebrales mostraban diferencias en el volumen de materia blanca en comparación con personas sanas. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que los afectados podrían haber sufrido algún tipo de traumatismo cerebral inducido por una onda de energía, posiblemente una forma de radiación o de microondas dirigida. Algunos médicos creen que los síntomas podrían estar relacionados con una forma de estrés postraumático, en lugar de un fenómeno físico. No obstante, esta teoría no explica los cambios neurológicos observados en los estudios. Una de las primeras teorías planteadas fue que los diplomáticos fueron víctimas de un ataque sónico, donde una tecnología de ultrasonido o infrasonido se utilizó para causar daño físico a distancia. Sin embargo, los estudios científicos no han encontrado evidencia sólida que respalde esta idea. Investigaciones más recientes, incluido un informe de 2020 de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, sugieren que la exposición a la radiación de microondas dirigida podría ser la causa más probable de los síntomas. Esta teoría se basa en investigaciones previas que muestran que la radiación de microondas puede causar sensaciones auditivas y daño neurológico. Otras explicaciones incluyen el uso de tecnologías de espionaje que accidentalmente causaron daño a los afectados o una reacción adversa a pesticidas o toxinas en el ambiente de la embajada. En 2016, cuando comenzaron los informes, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba estaban en proceso de normalización después de décadas de tensiones políticas. Algunos sugieren que los incidentes podrían haber sido un intento por parte de actores dentro o fuera de Cuba para sabotear esa normalización. Desde que surgieron los primeros casos, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha investigado el fenómeno exhaustivamente, sin llegar a una conclusión definitiva. Las agencias de inteligencia han considerado que podría tratarse de una acción hostil por parte de gobiernos extranjeros, como Rusia o China, utilizando una nueva tecnología de armas. En respuesta a los incidentes, la administración de Trump retiró a la mayoría del personal diplomático estadounidense de Cuba y redujo drásticamente la presencia diplomática en La Habana, lo que marcó una regresión en las relaciones bilaterales. Algunos expertos han planteado que el síndrome de La Habana podría ser un caso de psicogénesis colectiva, donde un grupo de personas desarrolla síntomas físicos como respuesta a un estrés psicológico compartido. Este fenómeno ha sido documentado en otros contextos, como en casos de histeria masiva o respuestas a amenazas percibidas. La teoría sostiene que el estrés de estar en un ambiente diplomático hostil, combinado con preocupaciones de espionaje o ataques, podría haber exacerbado los síntomas entre los afectados. El síndrome de La Habana no solo afectó a los diplomáticos y sus familias, sino que también tuvo un impacto significativo en la política exterior de Estados Unidos y en sus relaciones internacionales, particularmente con Cuba y China. La reducción del personal diplomático en La Habana, por ejemplo, ha limitado la capacidad de emitir visas y ha afectado las relaciones familiares y comerciales entre los dos países. El fenómeno ha alimentado teorías de conspiración, desde la idea de que Estados Unidos estaba utilizando el incidente como una excusa para reducir su presencia en Cuba,
hasta teorías más extravagantes sobre el uso de tecnología extraterrestre o secretos gubernamentales. Algunos críticos de las teorías de microondas o ataques sónicos han sugerido que los síntomas podrían haber sido causados por factores ambientales en la embajada, como la exposición a toxinas o pesticidas. Cuba, por ejemplo, ha utilizado pesticidas agresivos para combatir el mosquito Aedes aegypti, lo que podría haber causado síntomas neurológicos en algunas personas. Otra hipótesis es que los afectados podrían haber tenido condiciones preexistentes que fueron exacerbadas por el entorno estresante o por cambios en su salud durante su tiempo en Cuba. Después de los primeros informes en Cuba, surgieron casos en China en 2018, donde diplomáticos estadounidenses reportaron síntomas similares. También se han documentado incidentes en otros países y en la ciudad de Washington, D.C., lo que sugiere que el fenómeno no está limitado a un solo lugar. En 2021, informes de nuevos casos en Europa y Washington, D.C. llevaron al gobierno de Estados Unidos a reactivar las investigaciones y se ha priorizado la atención médica a las víctimas, mientras las investigaciones continúan. El síndrome de La Habana ha generado un debate sobre la vulnerabilidad de los diplomáticos y oficiales de inteligencia en el extranjero. Algunos expertos temen que pueda ser el preludio de una nueva forma de guerra tecnológica, donde se utilicen armas invisibles que afecten la salud de los individuos sin causar destrucción física. El Departamento de Estado ha revisado sus protocolos de seguridad y ha implementado nuevas medidas para proteger a su personal en el extranjero. Esto incluye la instalación de dispositivos de monitoreo para detectar radiación o señales electromagnéticas en áreas de alto riesgo. El síndrome de La Habana sigue siendo un misterio. A pesar de varias investigaciones científicas y gubernamentales, no existe una explicación concluyente sobre la causa de los síntomas experimentados por los diplomáticos. Mientras algunos científicos consideran que puede tratarse de una nueva forma de ataque basado en tecnología de microondas, otros creen que los síntomas podrían tener causas psicológicas o ambientales. El fenómeno ha tenido un impacto profundo en la diplomacia global y continúa siendo objeto de escrutinio tanto por los gobiernos como por la comunidad científica.